Muchas gracias, Jesús, por este ratito de conversa que vamos a tener. Lo primero, ¿quién eres y dónde estamos? Para ir... Pues mi nombre es Jesús González Pazos, soy miembro de Mugarigabé, una organización de cooperación y de solidaridad internacional del País Vasco, y como tal estamos esta mañana en Bilbao, cerquita de donde está una de las sedes de las oficinas de la organización. Has escrito un libro recientemente publicado, La Otra América Latina. Cuéntanos qué te motivó a escribirlo. Pues el libro que se acaba de publicar, La Otra América Latina, tiene un subtítulo que me parece que es bastante significativo, por lo menos esa era la pretensión, ¿no? Momentos y aprendizajes que cambian el mundo, ¿no? Lo que he pretendido hacer es un repaso a algunos momentos que a mí me parecen claves en la historia más reciente de América Latina, ¿no? Desde el Caracazo en 1989, pasando por las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, los levantamientos indígenas en Ecuador o Bolivia, el movimiento zapatista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un libro que no es un libro histórico, no pretende hacer la historia de esos acontecimientos, sino lo que quiere es presentar esos acontecimientos y extraer lo que a mí me parece que son aprendizajes importantes, lo que podríamos denominar como alternativas en la construcción de un continente diferente, ¿no? Y yo iría más allá, creo que son alternativas al modelo neoliberal en el marco del sistema capitalista y que en algún momento traspasan también lo que es América Latina. Ese sería sintéticamente un poco el objetivo de este libro, señalar los momentos y extraer de cada uno de esos momentos uno de los aprendizajes que a mí me parecen relevantes, porque sin duda estos momentos no tienen solamente un aprendizaje, engloban muchísimos aprendizajes, pero bueno, había que extraer uno para poder ir construyendo este libro. Además, claro, la historia siempre la cuentan los vencedores. Estos momentos que acabas de señalar habla de que hay otra historia que no se cuenta tanto porque, bueno, no interesa tampoco, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, el título principal, la Otra América Latina, también pretende de alguna forma poner sobre la mesa que hay otra América Latina que los movimientos y las organizaciones sociales en ese continente conocen muy bien, pero que es una América Latina que el sistema dominante oculta de forma permanente en la propia América y también en lo que nos toca en Europa, ¿no? Nos cuentan una América que no es que sea inexistente, pero nos ocultan en la América que hoy en día construye los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, los movimientos feministas de mujeres, los distintos movimientos en las barriadas periféricas de las grandes ciudades latinoamericanas, ¿no? Por eso estos momentos que se recogen en el libro, aunque sí que se ha hablado de lo que fue el levantamiento zapatista, los levantamientos indígenas, pero siempre se ha hablado desde una óptica del sistema dominante, ¿no? Aquí lo que yo he querido hacer de una forma modesta y humilde es contar esos momentos desde lo que supusieron, lo que suponen hoy en la construcción de un continente diferente, un continente donde hay alternativas, nos muestran cada día que hay alternativas al modelo neoliberal y no solamente que son alternativas teóricas, que es algo importante a subrayar, sino que hay prácticas que ya se están realizando. Desde hace 30, 40 años América Latina podemos decir que es un laboratorio en la puesta en práctica de alternativas al modelo dominante. América Latina ha pasado por ese llamado ciclo de gobiernos progresistas, ¿no? Que bueno, terminaron siendo sustituidos por gobiernos neoliberales, pero que tampoco se han podido mantener en el tiempo, ¿no? No han pasado de una candidatura, hay como otra nueva... América Latina demuestra en los últimos años que el modelo neoliberal está agotado. El modelo neoliberal reaccionó contra los distintos gobiernos progresistas, sobre todo a partir de quizás el año 2014. 2015 se volvieron a instaurar
gobiernos neoliberales en muchos países latinoamericanos, en algunos casos mediante elecciones, en otros casos mediante golpes de Estado más o menos disimulados o abiertamente golpes de Estado, pero ese modelo neoliberal en 3-4 años demostró su agotamiento. No tenía nada que ofrecer a las grandes mayorías del continente, si no es nuevamente los procesos de empobrecimiento que caracterizaron a América Latina, sobre todo durante los años más duros del modelo neoliberal, ¿no? La década de los 80 y de los 90 del siglo pasado. Volvían a ofrecer ese empobrecimiento, privatizaciones, desaparición de seguridad para la población en la mejora de sus condiciones de vida, ¿no? Por eso estos modelos en 4 o 5 años quedan agotados, y ahora estamos en un momento en el cual América Latina, si hacemos un repaso desde México hasta Chile y Argentina, vuelva a estar dominada por lo que podríamos denominar gobiernos progresistas. Solamente en América del Sur, exceptuando, si no recuerdo mal, a Uruguay, Paraguay y Ecuador, el resto de países hoy se enmarcan en ese escenario de gobiernos progresistas, ¿no? Esto demuestra claramente el agotamiento del neoliberalismo, que, como decía antes, no tiene nada nuevo que ofrecer a las grandes mayorías, sino es el empobrecimiento de esas grandes mayorías y el enriquecimiento de las élites políticas y económicas tradicionales del continente. Sí, y esto también nos hace pensar que vuelve como a revitalizarse o cobrar vida lo que Chávez enarboló como ese proyecto bolivariano, ¿no?, de nuestra América. Yo mantengo muchas conversaciones con diferentes personas, con diferentes organizaciones en América Latina. Creo que es más evidente que nunca que el futuro de América Latina se resuelve en un marco continental. La construcción de lo que se puede denominar como un bloque plurinacional continental, que yo creo que fue la gran visión que tuvo Hugo Chávez. América Latina individualmente no es oposición para el sistema dominante. Sin embargo, América Latina como bloque continental, respetando la diversidad que tiene el propio continente, no es lo mismo Brasil que Ecuador, no es lo mismo Venezuela que Chile, ¿no? Pero en ese respeto a la diversidad, la construcción de un bloque plurinacional continental es lo que puede señalar un presente y un futuro en América Latina. Y yo creo que afortunadamente en los últimos meses estamos viendo claridad y pasos en ese caminar, ¿no? Se ha dado la reunión de la CELAC en Buenos Aires, hay declaraciones en ese sentido tanto de López Obrador en México como de Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia. Yo creo que hay claridad en que hay que caminar en esa construcción de un bloque continental, porque eso es lo que puede dar, repito, posibilidades de construcción de un continente diferente al que hemos conocido en las décadas últimas. Esta articulación, desde luego, es importante también para esa otra América, ¿no?, para ese resurgir. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo, América Latina es geoestratégico para ellos y no va a renunciar. Estados Unidos tiene demasiados frentes abiertos en el mundo, desde la prepotencia de ser, valga la redundancia, la primera potencia a nivel mundial, ha ido abriendo demasiados frentes. En lo que se denominó la primera ola de gobiernos progresistas se explicaba que aquello tuvo mucho que ver, evidentemente, con una respuesta popular al sistema dominante en toda América Latina, pero también con que Estados Unidos se había confiado demasiado en su seguridad de tener atado a América Latina, ¿no? Y puso sus ojos en otros puntos del planeta, y cuando se quiso dar cuenta tenía al famoso patio trasero revolucionado, ¿no? En estos momentos no es que ocurra exactamente lo mismo, porque Estados Unidos evidentemente está sobre aviso, ha aprendido de aquella experiencia, pero sí que es cierto que tiene muchos frentes abiertos en el planeta. Durante estos últimos años, en el marco económico, pues por ejemplo China ha aumentado su presencia enormemente en el continente. En el marco político hay esa construcción de bloque continental que quiere caminar
al margen de los Estados Unidos, respetando a Estados Unidos, pero siendo también respetado. Y repito, creo que Estados Unidos tiene demasiados frentes abiertos y se está agotando en ese carácter imperial que ha dominado el mundo durante gran parte de las décadas finales del siglo XX. Eso no significa bajar la guardia. No, claro, por supuesto, eso no significa bajar la guardia. De hecho, la reacción neoliberal que comentábamos antes, desde hace 7, 8 años, tiene mucho que ver con los propios Estados Unidos. Es una reacción neoliberal de las oligarquías de cada uno de los países latinoamericanos, pero respaldadas plenamente por Estados Unidos y respaldadas también plenamente por Europa. Porque Europa en esto lo solemos dejar como al margen, como si no tuviera ninguna responsabilidad en lo que ocurre en América Latina, y Europa tiene mucha responsabilidad. Europa camina de la mano de Estados Unidos, camina de la mano de sus empresas transnacionales con enormes intereses instalados en la práctica totalidad del continente, y camina de la mano de las oligarquías locales. Todos los golpes de Estado que se han dado, digamos, en la última década y media en América Latina, o que se han intentado desde los golpes contra Hugo Chávez, pasando por Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia, etcétera, etcétera, tienen que ver con esa respuesta para retomar el control del continente que Estados Unidos, Europa, sus empresas y las oligarquías latinoamericanas consideraban que habían perdido. Has hecho esa enumeración de golpes de Estado y vemos que se está repitiendo constantemente. Sí, bueno, hemos pasado una época diferente. En los años 60 y 70 del siglo XX los golpes de Estado eran golpes militares, dirigidos por las fuerzas armadas de cada uno de estos países, que instauraban dictaduras brutales, dictaduras tremendamente duras. No hay más que recordar los 30.000 desaparecidos en Argentina o los 200.000 muertos en las dictaduras guatemaltecas. Se da luego un proceso muy de la mano del proceso, del modelo que había instaurado el Estado español, con ese paso de la dictadura a la democracia. La famosa transición española de alguna forma se va a estar trasladando a distintos países en América Latina, pero cuando todo esto lleva a la instalación de diferentes gobiernos progresistas, la reacción neoliberal de las oligarquías locales y de Estados Unidos viene dada por promover cambios donde los procesos electorales ya no son tan importantes, ¿no? Una lección que también aprendemos de estos años es que para las derechas las democracias son válidas siempre que ganen ellas. Cuando ellas pierden se empiezan a poner nerviosas y la democracia ya no tiene tanto valor, ¿no? Lo que pasa es que también está muy feo el volver a dar golpes de Estado militares, que no los descartan, pero queda feo. Ya eso tiene una mala propaganda, ¿no? Entonces ahí se activan otra serie de golpes blandos que se han denominado, que pueden ser golpes parlamentarios, que pueden ser golpes judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y si hacemos un recorrido, como decía antes, desde Honduras hasta Argentina, donde acaban de inhabilitar, por ejemplo, a Cristina Fernández en un nuevo paso de este tipo de golpes y de actuaciones jurídico-legislativas para sacar del terreno de juego a los procesos que se están dando, ¿no? Por eso bajar la guardia nunca, y siempre hay que estar atentos a esos cambios que se están dando, también desde la otra parte, desde el adversario político, que, como decía antes, hoy viene definido por Estados Unidos, Europa, las oligarquías y sobre todo las empresas transnacionales. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando en Perú, lo que le ha pasado también a Castillo? Porque claro, la arremetida contra el pueblo es muy fuerte, está siendo muy agresiva. Es muy fuerte, tiene que ver con ese marco o ese escenario de reacciones populares, de cansancio, de agotamiento ante el modelo neoliberal. Hay que recordar que Perú, desde la etapa de Fujimori, era uno de, por decirlo de alguna forma, de los niños bonitos del sistema neoliberal, junto con Colombia. Sin embargo,
los niveles de empobrecimiento de un país tremendamente rico en recursos como es Perú es algo realmente escandaloso, ¿no? La reacción popular en un proceso democrático electoral es votar por alguien diferente, alguien que realmente rompa con las élites políticas y económicas tradicionales de Perú, ¿no? Y ese es Pedro Castillo, ¿no? Que es un maestro de Cajamarca, es decir, de otro planeta para las élites limeñas. Una cosa es Lima, y otra donde están todos los poderes concentrados, y otra cosa es el resto del Perú, que es un país invisible, ¿no? Pedro Castillo es un maestro que viene de Cajamarca y la población vota mayoritariamente por él, ¿no? Quizás el problema que tiene Pedro Castillo es que no tiene una estructura organizativa social ni política detrás, y eso le coloca al frente del gobierno peruano, pero en una situación de debilidad enorme, con un Congreso totalmente en su contra, pero también con un poder económico, judicial, comunicacional en su contra, ¿no? Son 18 meses de gobierno de Pedro Castillo, en el cual las élites que consideran que están perdiendo el poder, y eso es algo que no les entra en la cabeza, no conciben la posibilidad de perder el poder en Perú, reaccionan desde el minuto 1 haciendo imposible el gobierno de Pedro Castillo, aunque también hay que hacer autocrítica. Pedro Castillo también comete muchísimos errores, quizás en gran medida por esa inexperiencia y por esa falta de estructuras políticas y sociales que le respalden, ¿no? Bueno, a culmen es el prácticamente golpe de Estado que en estos momentos sufre Perú al frente de Dina Boluarte, donde lo que se pone nuevamente en evidencia, y yo sé que esto quizás no se entienda, pero soy, digamos, que bastante optimista con respecto a Perú. Yo creo que Perú está entrando en un proceso constituyente de largo alcance, que quizás ahora es muy difícil de ver porque la represión es brutal, porque el dominio de esa oligarquía limeña es salvaje, donde se están dando decenas de asesinados, centenas de heridos y de detenidos, ¿no? Pero yo creo que lo que se está demostrando es que la mayoría en Perú está cansada del régimen neoliberal y está entrando en una fase de protesta continua que quiere romper con ese régimen, ¿no? Estos son procesos que hay que entenderlos como de medio y largo alcance. En Europa estamos muy acostumbrados a que esto tiene que ser para mañana. Todo tiene que cambiar en unas pocas semanas, y yo creo que en América Latina las últimas décadas nos demuestran que son procesos que miden el tiempo de otra forma. Por eso digo que son procesos de medio y largo alcance, y por eso digo que en el Perú que hoy vemos, un Perú salvajemente reprimido, quizás cuesta ver que Perú está entrando en un proceso, a mí me parece que positivo, que en los próximos meses, incluso años, veremos que Perú construye también un modelo diferente que de alguna forma se va a acercar a lo que es hoy en día la dominante en todo el continente. Claro, porque aparte, está señalando, ¿no? Aparte de estos nuevos, o sea, de estos gobiernos de carácter popular, ¿no? Que ojalá terminen de articularse y de conseguir, ¿no? esa América Latina que no puede funcionar individualmente, ¿no? Que tiene que ser un conjunto, tiene que ser un bloque, ¿no? Como comentabas, están estas rebeldías, estas rebeliones, estas explosiones populares de los pueblos que se están repitiendo, que desde unos años para acá, si no es en un sitio es en otro, si no es en Chile, en Haití, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Sí, yo creo que volvemos un poco al mismo elemento que ya hemos citado, ¿no? O sea, es el cansancio ante procesos que vienen marcados por el sistema neoliberal, que disminuye las posibilidades de vida, que solo deja lugar a la sobrevivencia de las grandes mayorías en condiciones depauperadas, en condiciones
que además de recortes sociales también vienen acompañadas de recortes políticos, de recortes económicos, que en paralelo ven cómo se multiplica el enriquecimiento de esas élites. Y esta yo creo que es la reacción a 40 años de neoliberalismo de todo un continente, ¿no? Y lo importante es que vemos cómo aparecen nuevos protagonismos. Aparece el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento de mujeres, movimientos feministas, ¿no? Que quizás no son movimientos perfectamente articulados y dimensionados como podríamos concebir en los años 70 o 60 del siglo pasado, pero sí que son movimientos donde hay nuevos protagonismos y hay nuevos planteamientos, donde esas bases, por ejemplo, implantan procesos de democracia participativa desconocidos. Aceptan la democracia representativa, pero también implantan, en algunos casos, como es el movimiento indígena, no implantan, sino simplemente desarrollan algo que siempre han tenido en uso, que son procesos de democracia participativa, donde las bases, donde las asambleas comunitarias son las que realmente mandan, ¿no? Es un poco algo que se resume en el famoso mandar obedeciendo del movimiento zapatista, pero que no es del movimiento zapatista. Es un lema prácticamente de todas las bases populares de todo el continente, ¿no? Y que, por ejemplo, todas las organizaciones, los pueblos indígenas han tenido como un elemento determinante de sus vidas políticas y sociales durante cientos de años, ¿no? El instaurar elementos de democracia participativa donde los liderazgos mandan, pero porque son así mandados por las bases. Cuando un liderazgo ya no cumple con las demandas de las bases o no llena las expectativas de la base, ese liderazgo simplemente deja de ser líder y entran otras personas a liderar esos procesos y no ocurre absolutamente nada. Simplemente has cumplido tu papel, dejas tu papel, vuelves a la base y nuevas personas van a liderar esos procesos, ¿no? Son además organizaciones y movimientos que están poniendo sobre la mesa nuevos conceptos políticos, sociales y económicos. Lo que es hoy en día, o lo que será algún día el Estado plurinacional, no es una cosa inventada en Europa, es una cosa que se está poniendo en marcha en América Latina, que quizás no sabemos hacia dónde camina exactamente qué es lo que va a ser el Estado plurinacional, pero es América Latina la que ha puesto esa alternativa sobre la mesa al Estado-nación que durante los últimos 200 años nos han dicho que era la única estructura de Estado posible. Sin embargo, América Latina ahora nos demuestra que no, que también hay otras posibles estructuras como es el Estado plurinacional, ¿no? La economía comunitaria es también una alternativa al modelo económico neoliberal, que no necesariamente rechaza la economía privada, pero que sí que pone sobre la mesa la existencia de otros modelos económicos, como puede ser esa economía de las comunidades, y así continuamente. La apertura de procesos de autonomía, el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos, siempre que se vaya a llevar adelante un proceso que de alguna forma afecte su presente y su futuro. Son modelos de democracia participativa que se han puesto en marcha en Guatemala a través de las consultas comunitarias contra los megaproyectos, o que se han puesto en marcha en las comunidades indígenas en Bolivia o en Ecuador, intentando activar procesos constituyentes diferentes, ¿no? Yo creo que estas son las riquezas que en América Latina están no surgiendo porque ya han surgido, sino que se están construyendo y que empiezan a tener bases firmes, ¿no? Entendiendo siempre que son procesos de medio y largo plazo. Esto del mandar obedeciéndose es importante, es una caracterización de estos liderazgos que también resuena hoy con ese "soy porque somos" de Francia Márquez allá en Colombia, ¿no? Y el vivir sabroso, también de Francia Márquez. Exactamente, ese vivir sabroso, que claro, desde acá se entiende muy poco o nada, o muy mal. Yo diría que nada, y en muchos casos se tergiversa y se lleva al estereotipo y se pretende ridiculizar como una forma de
de lucha política, ¿no? La ridiculización del otro, ¿no? El generar estereotipos que de alguna forma desvirtúan los planteamientos, que son planteamientos que desde aquí yo creo que los poderes de aquí son conscientes de que son planteamientos con mucha fuerza, que son planteamientos que salen de las bases y que pueden convertirse en alternativas, ¿no? Entonces, cuando Francia Márquez dice eso de vivir sabroso, pues en Europa se ridiculiza, ¿no? Con esta idea de, bueno, es que en Latinoamérica son vagos, siempre quieren estar de fiesta, ¿no? Y el vivir sabroso es mucho más que la fiesta, que por supuesto que también tiene que ser la vida, tiene que ser fiesta, pero el vivir sabroso también es vivir en condiciones dignas, que la vida no sea solamente vida, sino que sea vida digna para todas las personas, que las mujeres tengan no solamente los mismos derechos, sino la posibilidad de ejercer todos sus derechos a la par que los hombres, ¿no? Que los pueblos también sean libres y sean reconocidos en el ejercicio de sus derechos. Hablamos de los pueblos indígenas, hablamos de los pueblos afros en América Latina, que no solamente se les reconozca su derecho a la diversidad, sino que puedan ejercer esa diversidad. Y ahí no hablamos de folclore, de cantos o de danzas, ahí hablamos de ejercer y poner en marcha estructuras políticas, estructuras sociales, culturales, estructuras económicas diferentes, ¿no? Y que todo eso pueda funcionar en el respeto a la diversidad, ¿no? Por eso cuando se empieza a hablar de la construcción de un bloque plurinacional continental, no estamos hablando de que Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay caminen juntas. Estamos hablando de que los pueblos de Argentina, Chile, Perú, Paraguay puedan caminar juntos y puedan construir desde su diversidad un modelo de continente diferente al que hemos conocido durante los últimos 200 años de vida republicana y por supuesto también diferente a los 300 años anteriores de colonia europea, ¿no? Eso es el vivir sabroso de Francia Márquez. Seguro que ella lo explicaría mucho mejor que yo, pero yo creo que así hay que entenderlo. Has señalado esos elementos importantes de la democracia participativa, la economía comunitaria, estos sujetos, claro, que agarran ese vivir sabroso, ese bien común también, se podría decir, este mandar obedeciendo, este soy porque somos, y bueno, muchas cosas, ¿no? Cada cual lo dice, Ñanlé de Paraguay, cada uno lo dice a su forma y a su modo. Habla de que son sujetos con capacidad, o sea, de hacer política. Hoy en día, acá en el Estado español, en Euskal Herria y demás, hacer política desde ser ciudadanos, desde las bases, desde la organización, es muy complejo. Se puede hacer política acá como... No sé si entiendes a lo que me refiero con que allá el pueblo hace política, tiene esa capacidad, al menos lucha por ello. Sí, y yo creo que esa es por eso yo insisto, o sea, que América Latina tiene mucho que enseñar, ¿no? En Europa seguimos pensándonos que somos el epicentro del mundo, ¿no? Europa sigue convencida de que es el ombligo, ¿no? Aquí es donde se generan, igual que se generan las obras de arte más bellas, se generan también las corrientes políticas, ideológicas, sociales, culturales más importantes, ¿no? Seguimos pensando que desde aquí se irradia hacia el planeta, ¿no? Que yo creo que Europa tiene que dejar de mirarse el ombligo, ¿no? Tiene que callarse por un tiempo largo y escuchar a los otros pueblos. Hablamos de América Latina, pero también podríamos hablar de África o de Asia. Todas estas nuevas concepciones que estamos hablando, que van desde concepciones culturales a concepciones políticas, se están construyendo en América Latina. La propuesta de Estado plurinacional no sale de Madrid, de Roma o de Bruselas. La propuesta del Estado plurinacional no sale ni tan siquiera de La Paz o de Quito, sino que sale de las comunidades indígenas, principalmente en Bolivia, de las comunidades en Ecuador. Hoy en día se discute sobre ello en las comunidades peruanas, ¿no? Europa sigue pensando que esa América Latina es un poco una América salvaje, atrasada, ¿no? Y sin embargo no percibimos que conceptos como estos son en América Latina
donde se están poniendo sobre la mesa. Y eso plantea nuevos protagonismos, donde ya no tienes que escuchar, donde ya no tienes que ejercer tu derecho a voto cada 4 años en el marco de la democracia representativa, sino que además de esa democracia representativa, puedes ejercitar una democracia participativa, puedes ser miembro activo de tu comunidad. No quiere decir esto miembro activo de la vida política del país, sino que puedes ser miembro activo de tu comunidad, porque así tu comunidad va a ser miembro activa de una unión de comunidades que van conformando ese Estado plurinacional, ¿no? Y esto vuelve a poner sobre la mesa que hay conceptos de lo que se denomina la política diferente a la europea, ¿no? En Europa hemos caído cada vez más incentivado por el sistema en un desánimo, en una despolitización, en un todos son iguales, en un no merece la pena, en un sálvese quien pueda, ¿no? Pero porque ya no somos protagonistas de estos procesos, y en América Latina sí. Esto también es cierto que es una imagen quizás que alguien puede decir que es muy idílica sobre América Latina. América Latina tiene muchísimos problemas, tiene muchísimos egoísmos también, tiene protagonismos, tiene personalismos, tiene procesos muy duros, ¿no? Pero esto es, por otra parte, es lo que se está armando también en América. Es la otra América que hablábamos al principio, que no niega la existencia de esa América problemática, de esa América dura, donde la vida, más que vida, es sobrevivencia, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es poner sobre la mesa que también hay esa otra América que está saliendo de la sobrevivencia y planteando la vida digna para todos y para todas. Y eso quiere decir para todos los hombres y todas las mujeres, y también para todos los pueblos que componen ese continente. Esto entonces es una ventana para toda esta reflexión, ¿no?, de la que venimos hablando, este libro que has escrito. Sin embargo, tenemos los medios de comunicación. ¿Qué luces o sombras nos dan respecto a esto, para conocer esto, para ver esta otra parte? Nos dan más sombras que luces, desde luego. Los medios de comunicación, no solamente en América Latina, en Europa también, son una herramienta claramente al servicio del sistema dominante. Son sistema dominante. Como se suele decir, los medios de comunicación no reflejan la opinión pública, sino que crean la opinión pública. Los medios de comunicación son los que ponen sobre la mesa el relato que al sistema dominante le interesa. Si hacemos un repaso por una cuestión tan actual como puede ser la situación en estos momentos, en Perú vemos, digamos que dos caminos, dos caras de la misma moneda. En Perú, la práctica totalidad de los medios de comunicación tradicionales están aliados en estos momentos con el gobierno de Dina Boluarte, tergiversando lo que está ocurriendo, tergiversando las protestas, manipulando la oposición a ese gobierno hasta límites increíbles. La otra cara de la moneda es lo que ocurre en Europa. Los medios de comunicación tradicionales mayoritariamente están silenciando lo que ocurre en Perú. No hablan de lo que ocurre en Perú. De vez en cuando, esporádicamente, hay una noticia en un informativo de la televisión o de la radio, o vemos una nota, incluso quizás un artículo largo sobre Perú en la prensa escrita, ¿no? Si lo que ocurre en Perú estuviera ocurriendo en Venezuela, estaríamos desde la mañana hasta la noche escuchando en los informativos información que sería también posiblemente tergiversada y manipulada, pero estaríamos escuchando continuamente información sobre esos hechos en Venezuela o en Bolivia o en cualquier otro país. Sin embargo, sobre Perú hay un silencio absoluto. Hay que tener en cuenta que en Perú se están moviendo intereses económicos de máximo nivel. La renovación de todos los contratos, las concesiones extractivas en Perú, esa renovación se da este año y el año que viene, con lo cual el capital mundial se está jugando mucho en Perú. Los medios de comunicación cumplen con ese papel, o tergiversan y manipulan la protesta descalificando, incluso criminalizándola, o la silencian
para que el resto del mundo no sepamos lo que se está jugando los pueblos de Perú en esta revuelta que ya lleva semanas. Ese es un poco el papel de los medios de comunicación. Lo ejemplifico con Perú, pero podríamos hacer un repaso de todos los procesos en América Latina en las 2 últimas décadas, incluso cuando las fuerzas neoliberales perdieron muchísimos gobiernos en eso que hemos denominado antes como primera etapa de gobiernos progresistas. Vimos como en muchos países esa derecha se quedaba descolocada, no sabía qué es lo que estaba ocurriendo, no terminaba de entender el ascenso mediante procesos electorales democráticos de fuerzas que planteaban una alternativa al sistema, y durante ese descoloque de la derecha, quienes empezaron a ejercer la oposición, quienes empezaron a rearticular la oposición neoliberal fueron precisamente los medios de comunicación. Lo vimos en Ecuador, lo vimos en Bolivia, lo vimos por supuesto en Venezuela, pero lo vimos también en Argentina o en Brasil. Fueron los grandes medios de comunicación tradicionales los que ejercieron de punta de lanza de oposición neoliberal a los gobiernos progresistas, mientras, digamos, que las fuerzas políticas de oposición derechista se rearticulaban, ¿no? Eso nos explica mucho mejor o nos permite entender mucho mejor el papel de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Afortunadamente hay otra cara también de esta moneda, que se oculta, pero en América Latina hay cientos, por no decir miles, de experiencias de comunicación alternativa, comunicación indígena, comunicación comunitaria, comunicación feminista, comunicación campesina. Son cientos de experiencias en prácticamente todos los países del continente, y cuando ahora hablo de continente incluyo a los Estados Unidos y Canadá. Son cientos las experiencias, las experiencias comunicacionales alternativas que se están construyendo. Desde el ámbito plataformas digitales, pasando por lo audiovisual, por supuesto lo radial, que también ha sido siempre un fuerte de las organizaciones sociales en todo el continente, ¿no? Son esas redes de comunicación alternativa las que de alguna forma están permitiendo, digamos, que contar lo que ocurre en la otra América Latina, que los medios de comunicación tradicionales, locales e internacionales, tradicionalmente ocultan, ¿no? O sea, como ves, soy bastante positivo cuando hablo de América Latina, pero creo que hay que entender que existe esa otra América Latina que normalmente históricamente nos han ocultado. Claro, y además siempre hay lugar para la esperanza. Por supuesto, si la perdemos, mal vamos ya. Hay algo que ha sucedido en los últimos años y que sería bueno no pasar por alto, el COVID-19. ¿Cómo ha afectado eso a las luchas en Latinoamérica? Bueno, yo creo que como en todo el mundo las ralentizó en un primer momento, desubicó a las propias luchas, porque las sociedades quedamos totalmente desubicadas. No sabíamos cómo reaccionar, nos habíamos creído ese mundo que nos habían contado de que la ciencia todo lo puede y de que nada nos puede alcanzar, y encontrarnos en una pandemia planetaria yo creo que nos desubicó. En América Latina ralentizó muchos procesos. Por ejemplo, en Bolivia se dio un golpe de Estado 3 meses antes de declararse la pandemia mundial, y ese golpe de Estado se mantuvo durante casi un año, no solo por la pandemia, pero la pandemia tuvo también su papel en ralentizar la respuesta popular. A pesar de la pandemia, se fue recomponiendo rápidamente, conformó una oposición popular también a una situación de golpe de Estado, y arrastró al gobierno golpista a convocar las elecciones que no quería convocar, y esto en medio de una pandemia, ¿no? Esto nos muestra también la fuerza que hay en América Latina. Si pensamos en el Estado español, si pensamos en el Estado francés o en Alemania, todo quedó paralizado. Hubiera sido imposible un movimiento de protesta social fuerte
por condiciones políticas, como se dio, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Donde a pesar del peligro, lo que suponía la pandemia, hubo una reorganización política y social que consiguió acabar con un golpe de Estado, ¿no? A pesar de esto, evidentemente, la pandemia fue muy dura. En Brasil se calculan 600.000 muertos, ¿no? En el Brasil del derechista Jair Bolsonaro, que por supuesto desatendió a toda la población en esos planteamientos negacionistas tan de la mano de los sectores ultraderechistas mundiales, y ocasionó, entre otros, más de 600.000 muertos en un país como Brasil, ¿no? Y esto evidentemente también descoloca a la sociedad brasileña, pero también la hace reaccionar, porque eso se guarda también en la memoria, y cuando llegan las siguientes elecciones el desgaste de Bolsonaro es tan grande, no provocado solamente por su reacción ante la pandemia, pero también por su reacción ante la pandemia, y hace que la población brasileña decida sacar del gobierno a la ultraderecha de Jair Bolsonaro, ¿no? Y esto es de alguna forma, estos dos modelos de reacción, yo creo que se van a estar dando en todo el continente. Resuena mucho la dignidad. ¿Qué es la dignidad para Jesús? Uy, ¿qué es la dignidad? Habría que buscar una frase preciosa de estas que dejara constancia en esta entrevista. Jesús dijo una frase inteligente sobre la dignidad. No, yo creo que la dignidad es el derecho que tiene toda persona y todo pueblo a decidir lo que quiere ser, sobre todo desde el colectivo social. Creo que es importante. Creo que es otra enseñanza que nos viene de América Latina y sobre todo de los pueblos indígenas, ¿no? Hace 60 años, cuando los pueblos indígenas pusieron sobre la mesa la existencia de los derechos humanos colectivos, la comunidad internacional, sobre todo aquella que se reunía en Naciones Unidas en Nueva York, se reía. Los derechos colectivos no existen, solo existen los derechos individuales, ¿no? Que son aquellos que por supuesto vienen de la tradición europea, ¿no? o blanca, ¿no? Desde la Revolución estadounidense, la conformación de los Estados Unidos, pasando por la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Y sin embargo los pueblos indígenas dijeron, no, hay unos derechos colectivos también que existen. Y al final, 60, 70 años después, hoy nadie pone en cuestión que existen los derechos colectivos, ¿no? Yo creo que eso es parte del proceso de lucha por la dignidad, ¿no? La dignificación, por ejemplo, de los pueblos. De todos los pueblos tenemos no solamente los mismos derechos, sino la posibilidad de ejercer los derechos, ¿no? Todas las personas tenemos los mismos derechos, pero tenemos también que tener la posibilidad de ejercer esos derechos, ¿no? Y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con la situación de subordinación en prácticamente todas las sociedades, incluida la europea, de las mujeres, ¿no? Yo creo que esas son las cuestiones que nos explican o que nos permiten entender, sin una frase rimbombante, qué es la dignidad, o cómo se construye o se lucha por la dignidad. Nosotros no somos nada originales, de modo que lo de las frases rimbombantes también acabamos siempre preguntando qué es la dignidad, pero damos pie a si se nos ha quedado algo, Jesús, si quieres conversar tú algo o creas que es importante cerrar de alguna forma. No, yo creo que es, no sé, el repaso amplio que hemos hecho al continente me parece que es lo importante, ¿no? El libro este, además, no pretende de alguna forma sino ser eso, ¿no? Un pretexto para hablar de América Latina, no para hablar de lo que fueron las madres y las abuelas en la Plaza de Mayo, que nos explican que incluso en los momentos más duros de una dictadura brutal como fue la Argentina hay posibilidad de organizarse, y eso nos lo demostraron unas mujeres, unas madres que salieron de sus casas para dignificar y para buscar a sus hijos e hijas desaparecidas en esos momentos duros,
Este libro nos permite repasar eso, pero también nos permite de alguna forma hablar de lo que hoy está ocurriendo en Perú, o hablar de los cambios que se están dando en Colombia, ¿no? O hablar de las próximas elecciones que se van a dar en breve en Guatemala. Por eso digo que el libro no es un pretexto, no es solamente una búsqueda de hacer un repaso a los últimos 40 años, sino que quiere ser un pretexto para poder hablar de lo que hoy ocurre en esa otra América Latina, ¿no? En ese marco seguro que se nos quedan mil cosas, podríamos estar hablando horas y horas, ¿no?, de América Latina, porque creo que ambos somos apasionados y apasionadas de ese continente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos planteado algunas de las cosas que a mi modo de ver me parecen importantes y fundamentales, y repito, o sea, el libro es un pretexto precisamente para poner la vista en América Latina y en lo que tiene que ver con Europa, para dejar de mirarnos el ombligo, para callarnos y para escuchar lo que viene de otros continentes, como es el caso de América Latina. Pues muchísimas gracias, Jesús. Un placer.